Compartimos pantalla. Hoy día tienen que la presentación de los trabajos de segmento, ¿no? ¿Cierto? Sí, ingeniero. ¿Es por grupo o individual? Por grupo. Ok. Terminada la presentación, en la hora de práctica lo vamos a hacer para no estar interrumpiendo la sesión que tenemos programada para hoy día. Bueno, hoy día vamos a seguir con el tema de contaminación marina. Vamos a seguir con voy a cambiar esta diapositiva porque lo que vamos a ver el día de hoy es básicamente lo que es hidrocarburos. Para el día de hoy, básicamente lo que vamos a ver es contaminación por hidrocarburos. ¿Por qué será el tema de hidrocarburos de gran preocupación en el tema de contaminación? Veamos qué conocemos sobre el comportamiento de los hidrocarburos en el mar. A ver, veamos vuestra participación. Empezamos por atrás. UGAS, ¿qué importancia tendrá o por qué será importante el tema de hidrocarburos en el medio marino? Bueno, yo me imagino básicamente, sabemos que el agua no se puede mezclar con el aceite y van a ser dos ambientes distintos. Entonces, y sabemos que la parte marina, ya sea peces o plantas, utilizan el oxígeno que hay en el agua y a no mezclarse van a estar en un ambiente puro grasoso en la que no van a poder desarrollarse o tener el alimento o reproducirse, pues, ¿no? Ya, ok. Valenzuela, ¿qué más puedes opinar respecto a el tema de hidrocarburos? Ya su compañero dice que son dos sustancias que no se unen, son invisibles, y que la presencia de eso va a impedir el acceso al alimento de muchas especies. ¿Qué más puedes adicionar, Valenzuela, a lo dicho por tu compañero? Ingeniero, buenas. Más que nada son componentes orgánicos, ¿no? Que están conformados por diversos átomos de carbono y también de hidrógeno. Ya. ¿Qué más en cuanto a su aspecto físico? ¿Cómo es los hidrocarburos? ¿Son sólidos, líquidos, sustancias bituminosas? ¿Cómo es un hidrocarburo? Sólidas. Sí, como el caso de los alquitranes, la brea, sólidos. Después, ¿también puede ser líquidos? Sí. Ya como que, por ejemplo, Como el petróleo. petróleo, la gasolina, el querosene, que son derivados del hidrocarburo puro, pero están dentro de los hidrocarburos. Cuando hablamos de contaminación de hidrocarburos, hablamos del petróleo y todos sus derivados, ¿no? Ok, Aylas, ¿qué más puedes decirme, Aylas, respecto a los hidrocarburos? ¿Por qué será tan importante el tema de tratarlos dentro de la contaminación marina? Que los hidrocarburos
es muy importante porque es una fuente de regeneración de energía. Regeneración de energía, de almacenamiento de energía, diría yo, que son los aceites y grasa que tienen los organismos, ¿no? Nosotros mismos tenemos grasa almacenada en nuestro cuerpo, pero como almacenamiento de energía. Y todos los organismos vivos tienen esa capacidad de almacenar energía que lo pueden usar posteriormente cuando hay escasez de alimento o no hay acceso a la energía y captamos energía de estos depósitos de reserva, ¿no? ¿Qué más puedes adicionar? No, nada todavía por cuenta. Navarro. Navarro Cuadros. Profesor, buenos días, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, claro. Ay, ya, bueno, ¿qué más podría adicionar? Bueno, aparte de lo que ya han dicho mis compañeros, aparte que generan contaminación, creo yo también, tendrían su importancia porque son una fuente de energía, ¿no? Ya. Ahora creo que se está desarrollando o ya está desarrollándose la industria petroquímica, donde los hidrocarburos también, se puede derivar bastante de ellos, como ya lo mencionaron, como el petróleo, querosene, gas. Ya. ¿Qué más puede ser? Son compuestos orgánicos. Ya creo que también lo mencionaron. ¿Qué más podría ser? Si se coloca como una película en la superficie, ¿qué va a bloquear? Allá podría bloquear los rayos del sol para las plantas, pues para las plantas marinas, creo también podría ser. Sí. Hay otro aspecto que también va a bloquear. A ver, estamos con Sosa, ¿no? Sosa Bustillos. ¿Qué otra cosa va a bloquear? ¿Me escuchas, Sosa? Si se coloca como una película. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Ah, ya, ¿podría ser los ciclos que ocurren en el agua ingeniero los bloquea también? Como el paso del oxígeno, se puede decir. Claro, es un sistema de perturbación, esta interacción agua-aire. Kevin, y en el caso de los organismos que viven justo en esa superficie del agua, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, obviamente al bloquearlos tienden a morir, ¿no? Por no decirlo. Incluso les inhabilita de sus procesos que ellos que suelen realizar comúnmente. En resumen, haciendo claro, a veces cuando suelen haber derramamientos de petróleo, afecta a los seres vivos, tantos como las aves que se alimentan de los peces, ¿no? Uh-huh. Y los peces, obviamente, de los organismos que se encuentran en el agua, tanto como los fitoplancton y todo eso. Claro, así como hemos comentado de que se forma una película que bloquea la interacción aire-agua, también de cierta forma va a bloquear también el acceso normal de la radiación solar y que los organismos productores van a ver disminuir su capacidad de recepción de luz. También una serie de organismos y gran cantidad que andan flotando en la superficie del agua. Ellos van a ser los
principales afectados, porque ellos no tienen la capacidad de desplazarse, entonces van a quedar atrapados en estos hidrocarburos que andan flotando, ¿no? Y si quedan atrapados sin capacidad de hacer ninguna función biológica, al final, como dice su compañero, van a morir, ¿no? Paucar, ¿qué otra cosa puedes adicionar a lo que hablamos sobre por qué será tan importante la contaminación por hidrocarburos en el medio marino? Primero, además de que los hidrocarburos tienen un alto valor económico, tanto el ¿Ya? petróleo como el gas, también puede ser un no contaminante, ya que en, en las fosas, o sea, muy abajo en el océano, hay fuentes naturales donde se genera vida, ¿no? La salida de gases tóxicos. ¿Ya? En la contaminación, en un derrame de petróleo puede originar que la vida no se dé con naturalidad, ¿no? Primero bloquearía el acceso a la luz del sol en algunas partes y no se realizaría la fotosíntesis. Luego contaminaría el fondo marino. Ujú. Al ser una fuente de carbono, creo que generaría la proliferación de fitoplancton, lo cual crearía anoxia en ese lugar, o me equivoco, ingeniero. Eso es lo que podría acotar. Lo ideal sería que justo esta fuente de carbono sirviera para la reproducción de fitoplancton, pero es tan grande y su capacidad es tóxica de los hidrocarburos que impide incluso la asimilación del fitoplancton. Entonces, una de las tareas que se hace para la restauración de áreas contaminadas es justo trabajar en lo que se llama bioremediación, pero para eso hay que diluir previamente el hidrocarburo, darle una concentración tan diluida, tan rala, para que los organismos recién puedan asimilarlo y de cierta manera bioconvertirlo, ¿no? A eso llamamos trabajos de bioremediación, pero cuando se presenta un derrame o una presencia así masificada de hidrocarburos, bien difícil que la naturaleza en este momento de la acción lo pueda asimilar o se pueda deshacer de él. Entonces sus consecuencias es la que hemos visto en grandes titulares de los diarios o en la televisión cuando se presenta un derrame, ¿no? A ver, Rodríguez, ¿quién intervino ahora último, Rodríguez o Paucar? Paucar, ¿no? Rodríguez, en cuanto a las fuentes de hidrocarburos, ¿qué podemos decir? Porque ya en la clase pasada hemos visto algunas fuentes de contaminación, pero no en forma puntual. Ahora podemos ya pensar cuáles serían las fuentes de hidrocarburos en el medio marino. Paucar, ¿me escuchas, no? Rodríguez, ¿me escuchas, no? Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué me podrías comentar respecto a las fuentes? Respecto a las fuentes en el mar, ¿no? Cómo hacen las extracciones, Ya. las plumas, a partir de las plumas, ¿no? Las plumas de gas. Que vendría a ser las fuentes naturales, y hay fuentes antrópicas desarrolladas por la actividad del hombre. Claro, a lo largo de los años, sí, que se han desarrollado por el hombre.
Claro, y no solamente a lo largo de los años, en todas las actividades marinas usamos petróleo como combustible o sus derivados, ¿no? Toda embarcación se moviliza con gasolina, petróleo, queroseno. Entonces, cuando se hace mantenimiento de estas partes, de estas embarcaciones, a veces no se tiene la precaución de tener un reservorio y almacenar en el interior de la embarcación todas estas aguas de lavado. A veces se lanzan directamente al mar, pensando pues que nadie se da cuenta, aparte el mar es tan grande, y lo tiro, lo lanzo nada más. Sin embargo, actualmente la norma exige que toda embarcación su contenedor justo para almacenamiento de todo tipo de residuos de hidrocarburos para justamente evitar que estemos lanzando hidrocarburos. Ese lanzamiento que se hace, como le habíamos dicho, intencionalmente, o que otro nombre había tenido, porque una es accidental, que nosotros no la provocamos, se rompió una tubería y se fue el hidrocarburo. El otro, ¿qué nombre tenía? Deliberado, ¿no? O sea que sí sabemos que estamos lanzando y vamos a provocar contaminación, pero la acción persiste, ¿no? Y hay muchos que trabajan en el mar y lanzan sus residuos en forma deliberada, en forma... nadie se va a dar cuenta, pues, como les decía, nadie me ve, el mar es tan grande y bueno, nadie se va a dar cuenta. Pero sin embargo, las consecuencias sí son bastante grandes. Bueno, algunos de sus compañeros comentó de que el hidrocarburo es, de cierta forma, una sustancia que no se puede mezclar con el agua. Eso es cierto, pero hay ocasiones que sí se puede lograr esta mezcla. Allí esta mezcla se llama emulsiones, y cuando se produce un derrame justamente se produce esas emulsiones. ¿Ustedes en casa han visto algún tipo de emulsión, por ejemplo? Esa mezcla del hidrocarburo con el agua. A ver, Choquehuanca, ¿en casa has visto alguna vez una emulsión? Esta mezcla de hidrocarburo con el agua. ¿Sí me escuchas, No, Choquehuanca? sí, ¿Nunca la has creo. visto? Yo sí he visto, cuando era más pequeño mi mamá me hacía tomar algo llamado emulsión de sodio. Supongo que Ya, será lo mismo. claro, pero hay otro producto que diariamente a veces, bueno, a los que les gusta la mayonesa, ¿no? Lo utilizamos. La mayonesa es una emulsión, es una mezcla de aceite con agua. Y usamos un emulsificante que es el limón, y un coadyuvante o un ligante que es el huevo, pues. Pero la mayonesa es una emulsión. Luego, cuando usamos lavaplatos, la famosa detergentes o lavavajillas, y retiramos la grasa de los platos, también provocamos emulsiones. Entonces, es esta mezcla de aceite con el agua a través de un agente emulsificante, ¿no? Entonces, sí, es algo que rutinariamente lo vemos, pero a veces no le tomamos atención y no nos fijamos en este tipo de cosas. Y esa tecnología de emulsión a veces se utiliza en el mar para combatir los derrames de petróleo. Estas mezclas que se hace del agua con el petróleo a través de un agente emulsificante, justamente que son los detergentes o tensoactivos, sirve también como mecanismo para reducir problemas de derrames cuando las condiciones climáticas marinas
no son favorables para usar otras tecnologías de recuperación del petróleo derramado. Entonces, en muchos casos es observar lo que tenemos a mano, ¿no? Para luego aplicar tecnologías para la remediación cuando hay un derrame por petróleo. A veces, ¿qué hacemos en casa cuando se desparrama aceite? Lo recogemos a veces con un trapo o normalmente usamos papel, ¿no? Para que el papel lo absorba. Y una forma de combatir justamente derrames es usar la celulosa, porque es un buen absorbente con D, ¿no? Absorbente y absorbente con B. El papel, la celulosa tiene esa doble capacidad de absorción y absorción del hidrocarburo. Entonces, una buena tecnología que se aplica sobre todo para restaurar zonas costeras impregnadas con hidrocarburos, se tapiza con celulosa y luego de que el hidrocarburo ha sido transferido a la celulosa, esta se retira y de cierta forma se ve la playa o las zonas impregnadas con aceite disminuidas. Luego a veces ya se aplica tratamientos de bioremediación, organismos que se van a ocupar de metabolizar ya lo que el mecanismo absorbente o absorbente no lo ha podido retirar. Entonces, en muchos casos, como les decía, la biotecnología o la tecnología de remediación va en la aplicación de estas acciones rutinarias que hacemos en casa para ir retirando diferentes sustancias que accidentalmente caen al piso o sobre alguna superficie, ¿no? Ok, entonces ya teniendo todo ese preámbulo, entremos ya al desarrollo del tema del día de hoy. Entonces es esto, ¿no? El hidrocarburo o el petróleo, esta sustancia que le llamamos crudo, de esta apariencia así bastante viscosa, de color del café. Ese es el famoso petróleo crudo, el cual se extrae de los pozos petroleros. Y cuando hablamos de las fuentes pueden ser naturales, o sea, hay muchos puntos en la Tierra donde afloran estas grandes cantidades de hidrocarburos, y creo que la clase pasada les comentaba, a veces, bueno, a veces no, el volumen de fuentes naturales actualmente está superando en lo que corresponde a contaminación marina al volumen que por actividades antrópicas se está descargando en el medio marino, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo definimos a estos hidrocarburos? Ya su compañero les había dicho, son compuestos orgánicos cuya composición es de carbono e hidrógeno. Va desde los más simples, y eso lo vimos en química orgánica, o sea, el hidrocarburo más sencillo es el etano, ¿no? Metano. Después viene con 2 átomos de carbono, el etano. Después viene el propano, butano, etcétera, etcétera, de acuerdo a sus números de carbonos e hidrógenos que esta tiene, pero esos son los más simples. Entonces, es esto, esta composición de carbono, hidrógeno, en forma básica, ¿no? Dentro de su estructura, ¿no? Los hidrocarburos los podemos clasificar, aquellos que son de cadena abierta, que llamamos alifáticos de cadena abierta,
pueden ser lineales o pueden ser ramificadas. Esta cantidad de hidrocarburos alifáticos de cadena abierta, pues hay infinidad, es toda una disciplina para ver nada más que hidrocarburos alifáticos de cadena abierta. Y dentro de estos hidrocarburos alifáticos de cadena abierta tenemos los que son los alcanos, aquellos que tienen puentes de hidrógeno bastante simples o enlaces simples, carbono-carbono. Ahí tenemos a los alcanos, a las parafinas, todos los combustibles que usamos en forma rutinaria para las diferentes aplicaciones tecnológicas entran dentro de este grupo llamados alcanos o hidrocarburos de cadena abierta con enlaces simples entre carbono-carbono. Luego tenemos los alquenos, en este caso ya presentan enlaces dobles entre carbono y carbono. Ahí, por ejemplo, tenemos al caucho, al hule natural, algunos polímeros de esta naturaleza que tienen este tipo de estructura. Y los alquinos ya presentan triple enlace, ¿no? Eso dentro de los que llamamos hidrocarburos de cadena abierta. Y tenemos el otro grupo que son los hidrocarburos de cadena cerrada, llamados cíclicos, y ahí también tenemos los alcanos cíclicos y los aromáticos, que son aquellos que tienen toda la cadena de carbono cerrando todo un ciclo, ¿no? A esto también le llamamos hidrocarburos cíclicos. Pero tenemos dentro de los dos grupos, el grupo de aromáticos y el grupo de alcanos cíclicos. Aquí lo tenemos, ¿no? Ya una clasificación general de los alifáticos, que son este grupo de hidrocarburos que tenemos a la izquierda, los alifáticos y los alifáticos dentro de cadena abierta y alifáticos dentro de cadena cerrada, llamados cíclicos. Y los aromáticos, que son justamente los que más preocupación generan dentro de la contaminación, no solamente del mar, sino de cualquier medio dentro de lo que llamamos biosfera, aquellos derivados del benceno, cuyo núcleo o cuya estructura es de tipo bencénico. Esos son los que mayor preocupación generan por sus efectos que tiene en la flora y fauna y los riesgos que luego se transmiten a los organismos que se encuentran, digamos, en la última etapa de la cadena trófica, incluido el hombre, ¿no? Bueno, muchos de estos hidrocarburos aromáticos, sobre todo cuando es más de un núcleo de benceno, tienen carácter cancerígeno. Sin embargo, los otros hidrocarburos también generan preocupaciones al medio ambiente por lo que ya habíamos visto en preámbulo, ¿no? En las intervenciones de compañeros, por esta situación de bloquear la interacción aire-atmósfera, de impedir en muchos casos, cuando es una capa muy oscura, la penetración de la luz y que todos los organismos que están por debajo tengan una perturbada su actividad fotosintética. Estos hidrocarburos también tienen mucha afinidad con los tejidos de los organismos expuestos y fácilmente pasan
al tejido adiposo, se queda impregnada en la pluma de las aves, y las aves, pues cuando se ven impregnadas de hidrocarburos, prácticamente pierden esa capacidad de equilibrio térmico que suele tener las plumas, entonces a veces mueren por esa pérdida de mantener ese equilibrio térmico, por hipotermia, porque se enfrían. Entonces, aparte de que muchos de esos hidrocarburos tienen su propio mecanismo tóxico que va ingresando a los tejidos, y al final, pues, si no los retiramos al tiempo, el animal va a morir, ¿no? Y esas son, o sea, todo el grupo de hidrocarburos, ya sean alifáticos, de cadena abierta, cerrada o aromáticos, van a traer sus consecuencias a la naturaleza y a los organismos, ¿no? Y hablando de los hidrocarburos cíclicos, tenemos los cicloalcanos, por ejemplo, lo que ya habíamos hablado, y tenemos el otro grupo llamado los aromáticos. Los cicloalcanos, ahí está mucho de los, ¿cómo se llama?, aceites esenciales, los terpenos. Conocemos de la trementina, que se utiliza mucho para dolores musculares, aceites esenciales que se obtienen del limón, de la naranja, entran dentro de este grupo de hidrocarburos cíclicos alifáticos. Y los aromáticos, y tenemos estos derivados del benceno. Bueno, no usamos rutinariamente derivados del benceno en casa, excepto a lo que antiguamente se usaba, una pintura para zapatos, ¿no? Ese olor característico fuerte era el nitrobenceno. Felizmente ya se ha dejado de comercializar por su alto riesgo tóxico, pero antiguamente era un tinte para el cuero muy usado, que usaba como base el nitrobenceno. Como le digo, felizmente se ha ido retirando. Sin embargo, he visto que todavía para la reparación de automotores se sigue usando derivados de nitrobenceno. Me ha sorprendido el otro día que pasé por una de estas factorías de reparación de vehículos que aplican nitrobenceno o derivados de nitrobenceno sin las herramientas de protección. Entonces, es inevitable que la persona que esté en riesgo, en una situación de exposición permanente, esté en riesgo de adquirir algún tipo de enfermedad por la exposición permanente a este tipo de aromáticos, ¿no? Ok, es pues estos hidrocarburos que llamamos polinucleares los que generan, digamos, mayor preocupación de su presencia en el mar, porque los que se encuentran diseminados en la superficie los podemos retirar por alguna forma, pero estos hidrocarburos aromáticos son los que se meten en los diferentes tipos de organismos y quedan acumulados en los tejidos y luego va a pasar al hombre. Entonces se anda vigilando siempre cuál es la concentración, sobre todo de los organismos grandes, de este tipo de aromáticos, o en los alimentos en cuyos procesos se utiliza hidrocarburos para algún tipo de transformación, ¿no? Para quitarle la grasa, para quitarle el colorante. Entonces el solvente debe estar libre de este tipo de componentes, como le decía, pues, por sus características altamente tóxicas. Bien, veamos a definir entonces ahora sí qué es el petróleo. El petróleo llamado
un hidrocarburo fósil, y de ahí ya comenzamos a pensar, si hay un hidrocarburo fósil, significa que hay un hidrocarburo de reciente formación, porque dentro de los hidrocarburos están los aceites y las grasas, que son los que recientemente se están incorporando a la naturaleza o recientemente tienen los organismos vivos, incluido el hombre. Pues nosotros tenemos nuestros depósitos de grasa en todo lado y es parte de los hidrocarburos. Entonces, ahora sí ya podemos diferenciar a los hidrocarburos fósiles y los hidrocarburos de reciente formación, que se le ha denominado, para no meterlos dentro de este grupo llamado petróleo, como aceites y grasas. Entonces podemos ya diferenciar dos grupos, petróleo y aceites y grasas, a pesar de que los dos pertenecen a la misma familia. Sin embargo, la diferencia entre un petróleo y un aceite y grasas es el tiempo de formación. El petróleo tiene miles de años en cuanto ha transcurrido su periodo de origen, por eso le llaman hidrocarburo fósil, porque hace millones de años han sido formados, mientras que los hidrocarburos, como llamamos a los aceites y grasas, son hidrocarburos recientes, ¿no? Esa es la diferencia. Y respecto al petróleo, pues se ha generado toda esta gran industria llamada industria petroquímica, de la que obtenemos pues una infinidad de derivados. Tenemos todos los combustibles que se derivan del petróleo, todos los plásticos, que es un problema que se tiene actualmente a nivel global de contaminación del mar, porque se han encontrado plásticos en todo lado, o sea, hasta en el fondo marino, a pesar de que el plástico tiene una baja densidad y siempre lo hemos visto flotando, pero el resultado que por algún mecanismo, por alguna acción física, comienza a adherirse diferentes tipos de organismos y estos plásticos comienzan a sedimentar y tapizar también los grandes fondos marinos. O sea, no hay lugar en el mundo donde no se encuentre residuos de plásticos. También en la cavidad gastrointestinal de muchos organismos se ha encontrado plásticos. Entonces, ya hay una preocupación a nivel mundial de disminuir estos plásticos, porque ya están generando muchos problemas. Ahora, he visto algunos papers donde hablan que hay microplásticos que están pasando a la parte celular, pero me parece que todavía tiene un tono especulativo. Puede ser que un componente pase, pero un microplástico no. O sea que el plástico pueda desdoblarse o disolverse para que pase recién a conformar un tejido muscular, un tejido sanguíneo, porque necesita tener un tamaño tan pequeño como para poder atravesar la célula y poderse recién incorporar a un tejido. Entonces, yo creo que muchos documentos que lo lanzan a veces tienen carácter especulativo nada más. Entonces, dentro de esas cosas también tiene que haber una situación de conducta lógica. Cuando hablamos de microplástico hablamos de partículas, ¿no? Es sí posible encontrar en la cavidad abdominal, porque el animal no tiene esa capacidad de diferenciar cuando absorbe partículas flotantes, de discriminar qué es plástico o qué es un alimento. Igual lo va a ingerir. Se ha encontrado pues, que las tortugas fácilmente confunden un plástico flotante con una salpa, con cualquier organismo del grupo de las medusas, ¿no? Que es el alimento preferido de ellos. También esta situación de las redes a la deriva, que son
tejidos sintéticos que a veces por accidente a las embarcaciones se les va y no muestran ninguna preocupación en recuperarlo, y la red sigue trabajando, sigue atrapando animales. Entonces, pues dentro de vuestra responsabilidad también está ver que estas redes que caen al mar por accidente, pues sean recuperadas para que evitemos que sigan atrapando organismos, ¿no? Ok, esta es la característica del petróleo crudo, material bituminoso que es a base de carbono, hidrógeno. Algunos de ellos tienen azufre. El petróleo peruano tiene mucho azufre, por eso que no tiene el precio que tiene el petróleo mexicano, el petróleo de Estados Unidos o de los países árabes, porque el petróleo de estos países tiene baja cantidad de azufre, entonces tecnológicamente su tratamiento es mucho más sencillo, mientras que el nuestro sí tiene mucho contenido de azufre. Entonces, por eso que su valor comercial no está, digamos, al mismo nivel de los países productores de petróleo, porque esto sí tiene esa bondad de que su petróleo pues tiene baja cantidad de azufre, ¿no? Y también se va categorizando también el petróleo. Justamente hay una nomenclatura llamada PI que permite calificar el petróleo desde su fuente en determinadas características. Y eso implica, a través de las características llamadas API, ponerle un precio, ¿no? Ok, pero esta es la característica que se tiene del petróleo. En cuanto a su formación, pues hay un montón de teorías respecto a su formación. Teorías, pues, en algunos casos que no tienen ninguna lógica, digamos, dentro de la conducta de la naturaleza. Como teoría, cualquier persona puede lanzar lo que sea, ¿no? Como teoría. Pero vayamos hacia qué es la que tenga una mejor aceptabilidad, una mejor lógica. Entonces, y la que se adecua mejor es esta descomposición en tiempo, en espacio, sometido a diferentes tipos de condiciones de la descomposición de los organismos marinos y terrestres. Entonces, el petróleo fósil que ahorita nosotros explotamos es esto, residuos de animales y plantas que por esta transformación de la corteza terrestre quedaron almacenadas en grandes depósitos. Y no solamente tenemos al petróleo, sino también tenemos al gas, ¿no? Al gas y salmueras que se van generando, porque es difícilmente que se vayan yendo estos componentes, quedan confinados, pero sí se van separando. Tenemos gas, salmuera, gas y petróleo. O creo que es al revés. Primero el gas, luego el petróleo y luego la salmuera. Por eso que a veces se inyecta salmuera al pozo petrolero para que el petróleo pueda ascender y pueda facilitar su extracción. Pero cuando extraemos las tres cosas también. Extraemos el gas, extraemos el petróleo y extraemos las salmueras. Y uno de los problemas de contaminación es justamente la disposición final de estas salmueras, porque estas salmueras resulta que no solamente es agua y sal, sino también lleva una cierta cantidad de metales, porque imagínense tantos años, tantos organismos descompuestos ahí, y cada uno ha aportado su propia composición, y la composición de los organismos no solamente es carbono, nitrógeno, oxígeno, sino también de acuerdo a lo que han ido alimentándose una serie de
elementos, entre ellos no necesariamente los bioelementos, sino también elementos que los vegetales o animales que han servido de alimentos han ido incorporando por la exposición que han tenido estos mismos, ¿no? Entonces, hay de todo, digamos, en estas salmueras, así como el mismo petróleo. Pues los petróleos, los crudos, tienen también su cierta cantidad de metales incorporados ahí dentro de su estructura. Ok. Entonces esta es una teoría que más o menos se acepta. Incluso yo he visto pruebas cuando estuve en Barcelona, en donde se hacían comparaciones de la composición de un aceite y grasa con la composición de los hidrocarburos fósiles, y había algunos compuestos que son similares. Entonces, de cierta forma, esta similitud de algunos compuestos hacía que, de cierta forma, sí podíamos decir los petróleos han tenido origen biogénico, ¿no? Aunque no se presentaban otros, pero hay que considerar que pasó mucho tiempo y en ese tiempo que ha pasado, pues estos compuestos se han ido transformando, como es el caso de este petróleo que ha sido sometido a presiones, ha sido sometido a temperatura y el tiempo. Y todas estas condiciones han hecho que las estructuras moleculares también se vean modificadas o transformadas. Ok, y es esto cuando hablamos de contaminación por petróleo o por hidrocarburos, todas estas acciones que se presentan, ¿no? Hablamos de varado cuando el petróleo termina yéndose hacia la costa y queda confinada en determinado espacio. Entonces, avarado, el petróleo varado termina impregnando toda la zona costera. Hay procesos de oxidación, sí, por la acción tanto de la luz solar como la presencia de oxígeno. Hay una situación de emulsión, y hemos hablado de cierta forma que conocemos los emulsificantes. Hay procesos naturales que provocan la emulsión. Las partículas confinadas en el petróleo, porque no hay posibilidad de que estas partículas se vayan, generan estas emulsiones, llegan a agregar el petróleo en grandes núcleos y terminan yéndose al fondo. De esta forma se traslada el petróleo que normalmente inicialmente estaba en la superficie hacia los fondos marinos. Y en ese tránsito pues hay una situación de biodegradación, hay una situación de dispersión y hay un destino final que le llamamos sedimentación. Entonces, en este transcurso, en este tránsito de una emulsión desde la superficie hacia el fondo, van a ir pasando múltiples cosas. Y hay otro que le llamamos diseminación o petróleo a la deriva. Y este quizás es el efecto más preocupante de tener el petróleo a la deriva. Y respecto a esto, quisiera que hagan el siguiente experimento en casa, que va a consistir: agarran un poco de aceite, pues todos tenemos aceite en casa, agarran un recipiente, lo llenan de agua, pero para poder observar el aceite quisiera que le agreguen un colorante al aceite. No he encontrado yo en el mercado un buen colorante que sea
que me permita pigmentar el aceite, pero sí he pensado que podemos hacer fácilmente conseguir las pepas del achote. Si conocen achote, ¿no? Colocan en un vaso varios de estos granos de achote, le agregan el aceite, lo calientan ligeramente o en una pequeña olla, en un recipiente pequeño lo calientan y el achote va a pigmentar el aceite. Entonces van a tener un aceite de color rojizo. Ese aceite de color rojizo sí ya lo pueden colocar en un recipiente de agua y colocan en la parte central, no mucha cantidad, solamente unas 4 o 5 gotas, de tal forma que inicialmente van a ver un pequeño círculo, y quiero que en función al tiempo vayan observando qué va a pasar con ella, y en función a eso me redactan un informe para la próxima semana. ¿Qué ha pasado con estas gotas que inicialmente pusieron en el centro de su recipiente con agua? En función al tiempo, ¿qué es lo que ha pasado? Y respecto a eso vamos a ir discutiendo la próxima semana. ¿De acuerdo con el trabajo que les estoy encargando? Porque lo hacía yo en el laboratorio, pero con petróleo crudo, porque el petróleo crudo sí tiene ya está pigmentado, entonces es fácil lanzar 3, 4, 5 gotas de petróleo y lo dejábamos ahí en el recipiente con agua, seguíamos nuestra sesión y después de 15 minutos íbamos observando y veíamos lo que pasaba. Pero como no podemos ir al laboratorio, no podemos reproducir, pero en casa sí podemos hacer este tipo de ensayo, ¿no? Sí tenemos las herramientas. Entonces, cuando hablamos de la contaminación por hidrocarburos, hablamos que son aquellos que tienen una fuente permanente, que son lo que generan las plantas y animales. Cuando estas se descomponen, inmediatamente van a liberar pues, los hidrocarburos, ¿no? Y también lo que llamamos los hidrocarburos fósiles, que habíamos dicho que su naturaleza ha sido por la descomposición de organismos vivos, por eso le llamamos biógenos o biogénicos, ¿no? Y dentro de los hidrocarburos tampoco no podemos dejar de tomar en cuenta al gas natural, porque el gas natural también es un hidrocarburo, pero digamos no está generando tantos problemas como los hidrocarburos como el crudo y sus derivados, ¿no? Quizás el problema de gas natural son problemas más de ignición, de explosión, etcétera, ¿no? Más que el problema a diferencia de los hidrocarburos cuya naturaleza no es gaseosa. Ok. Y aquí vamos a ver qué pasa con esta situación acá en el Perú, ¿no? Entonces, vamos a ver el siguiente video. Voy a abrir. Voy a pegar el enlace.
Ok, creo que ha sido bastante ilustrativo ese video. Como tienen la dirección, pueden reproducir el momento que ustedes quieran. Aparte, al costado van a ver pues, que hay otros videos que también van a encontrar que tienen mucho interés, pero es algo que se está presentando acá en el Perú. O sea, la situación que tenemos allá en la zona norte, en la zona de Talara, la zona esta de eh, eh, incluso frente a Máncora, un poco más abajo, es terrible por la presencia de estas torres de plataformas de extracción de petróleo y que llegan ahí, cuando alguna vez hice algunos trabajos en la zona de Negrito, pues resulta que todo el mar se encuentra con petróleo, ¿no? Entonces hay esta situación de descuido de parte de las empresas petroleras y está afectando, pues hay interesantes bancos de almejas que se ven comprometidas, por eso no se ha podido dar autorización a muchos empresarios a la extracción ni tampoco a desarrollar la agricultura, porque el riesgo es alto, porque la situación de petróleo diseminado pues se expandió por todos lados. Entonces, una condición pues que está generando mucha preocupación allá en el norte. Entonces por ahí que hay responsabilidad de la actividad petrolera. Y esto es lo que ya habíamos conversado, ¿no? Cuando cae el petróleo en el mar, lo primero que va a hacer va a comenzar a tapizar la superficie, bloqueando esta situación de interacción capa-atmósfera. Acá en la superficie hay una cantidad de organismos que viven encima de la superficie en la zona de transición y pegada a la superficie. Esos son los primeros organismos que van a ser afectados cuando hay una descarga, ya sea deliberada o ya sea incidental de petróleo en el medio marino. Así sea una pequeña cantidad, se van a dar cuenta, pues, en cuanto al tiempo, esto se va a comenzar a expandir y a veces decimos, no, pero lancé solamente 5 litros o lancé 1 litro, pero sus consecuencias, como ustedes mismos lo van a concluir, van a ser más allá de lo que ustedes se han imaginado, ¿no? Y luego por procesos de emulsión, porque comienzan a atrapar todo tipo de partículas que encuentran en su tránsito, el petróleo va a irse desde la superficie hasta el fondo, ¿no? De esta forma, pues hay una situación de efecto, digamos, en toda la columna de agua. Y esto es lo que vemos cuando hay un derrame por petróleo, ¿no? Animales impregnados con estos hidrocarburos. Entonces, la mancha como se va expandiendo. Y tenemos un efecto mecánico, que es la situación de mezcla y que tiende a bloquear esta situación de interacción agua-aire. Efectos tóxicos, lo que le decía, que se introduce a través del tejido y se va acumulando en el tejido adiposo, incluso llega a niveles que puede provocar una función de determinado órgano. Entonces, sí, ahí y está probado los efectos tóxicos que tienen los hidrocarburos. Y entre los efectos tóxicos, pues
genera mucha preocupación, lo que llamamos los hidrocarburos derivados del benceno, ¿no? Llamados hidrocarburos polinucleares. Entonces, cuando hay un problema de derrame, pues no hay nadie que se salve. Todos los organismos que son parte de la cadena trófica van a ser afectados, unos en forma aguda y otros en forma crónica. Y esto es, digamos, lo que comúnmente vemos cuando hay un derrame. Todos los organismos se ven afectados y por eso hay brigadas que se acude para tratar de, primero, de retirar todos los organismos que han muerto y segundo, tratar de recuperar todos aquellos que todavía permanecen vivos y hay posibilidad de retirar el hidrocarburo impregnado sobre la piel a través de baños con agua tibio, tratando de retirar para que nuevamente lo incorporemos a la naturaleza. Lamentablemente, pues es un cuadro que se va repitiendo frecuentemente por las situaciones a veces de accidentes. Hace poco ha habido un gran derrame por petróleo de un gran buque, a pesar de que se tiene todos los sistemas de seguridad para la navegación y los mecanismos de seguridad para quienes transportan hidrocarburos, ¿no? Ahorita hay toda una normatividad también que se aplica para todas las plantas que tienen tanques de almacenamiento de hidrocarburos. Se les pide que se ponga un cerco perimétrico por alrededor del tanque para, si hay algún tipo de fuga, tengamos un primer contenedor, ¿no? Y toda planta que maneje hidrocarburos necesita todo un plan de manejo para atender sus derrames, ya sean pequeños o ya sean derrames. Este plan de atención también se ha aplicado para las grandes embarcaciones, que se llaman los famosos planes de contingencia para atender derrames por hidrocarburos. De aquí que toda embarcación está obligada a tener sobre una parte de la cubierta todos estos implementos para atender un derrame. Y lo que ven ustedes es esta línea de color naranja, es una barrera de contención. Es una situación de boya flotante que evita que el petróleo se siga expandiendo. Es lo primero que tenemos que tratar de lanzar al medio marino de tal forma que encerramos la mancha de petróleo para evitar su expansión. Eso se llama barreras de contención y esto está comprendido dentro de los planes de contingencia, ¿no? Aparte, se necesita, aquí tienen una barrera extendida. Acá tienen lo que se llaman los famosos skimmers, que tienen unos rodillos que tienen esa capacidad de absorber y absorber el petróleo que se encuentra extendido en la superficie, y luego como que se presiona el rodillo y luego se recupera el petróleo, ¿no? Hay toda una serie de tecnologías para la recuperación de petróleo. Y tenemos gente que está aplicando vapor de agua para retirar el hidrocarburo impregnado sobre el petróleo. Y acá a la derecha tenemos un ejercicio que se hizo en Panamá para recuperar un poco de petróleo que dentro de un ejercicio no era petróleo, era aceite de pescado, pero había que probar si efectivamente los equipos estaban respondiendo, ¿no? Y es eso lo que se exige también a las empresas cada cierto tiempo, hacer sus ejercicios para ver que todos los equipos estén operativos, porque en cuanto se presente
el derrame, no tener esa situación de que no, esto no funcionó porque nunca lo probamos, ¿no? Así como hay los famosos simulacros que hay que realizar de evacuación por tsunami, por terremotos, por incendios, lo mismo hay que hacer una serie de ejercicios para ver que los dispositivos que nosotros tenemos para atender contingencias de derrames por petróleo estén operativos y nos sirvan para cuando se presente en forma accidental, ¿no? Aquí hablamos de otro mecanismo de atender los derrames, es utilizar dispersantes, pero lo utilizamos cuando el clima marítimo nos impide extender barreras de contención. Significa que cuando el mar está muy movido, va a poner en riesgo a la misma embarcación o la vida de los tripulantes, entonces no nos queda otra que acudir a diseminar dispersante, y lo que hace un dispersante es un detergente, es aglutinar el petróleo y evitar que siga expandiéndose. Lo que hacemos cuando usamos el lavavajillas, lo mezclamos con el aceite y se va a formar como una pasta blanca. Ese es lo que hace el dispersante, ¿no? Lo puede hacer, probar en casa, ¿no? Mezcla un poco de aceite con la vajilla y se va a notar que se va a formar una pastita blanca. Entonces eso, lo que se provoca también en el medio marino, se agrega el dispersante y la misma mecanismo de agitación que se tiene del mar cuando ésta se encuentra en una condición de braveza, pues hace que se mezcle el dispersante con el petróleo y se forme estos aglutinantes que luego, una vez que haya pasado el temporal, lo podamos recoger. Pero, como le digo, el dispersante se utiliza siempre y cuando las condiciones de clima marítimo no sean favorables para usar otros mecanismos de contención. Y cuando ya no puedo ni usar ni dispersantes, no tengo mecanismos para recuperar el petróleo porque no lo puedo dejar, recién puedo recurrir al tema de incineración, o sea, quemar el petróleo que se encuentra ahí confinado dentro de la barrera de contención. Pero esa es la última opción, ¿no? Entonces hay que agotar todas las opciones antes de recurrir a esta situación de incineración. Porque lo que vamos a provocar también es un problema de contaminación, porque vamos a trasladar lo que estaba en el mar hacia la parte atmosférica, ¿no? Y esta es la norma que nos exige nosotros, todos los que manipulamos hidrocarburos, tener nuestros planes de contingencia para atender un derrame por petróleo, y está contenida en la ley, la 28551. Correcto, con esto cerramos esta presentación. Vamos a tomarnos un descanso de 30 minutos a las 10:30 y empezamos con la presentación del trabajo que les he encomendado. ¿Correcto? Ok, ¿alguna pregunta? Kevin, ¿estuvo todo claro? Sí, doctor. Sí, ingeniero, sí, ingeniero. La costumbre de llamar a todo el mundo doctor. Sí, sí.